Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? Pues bien, aquí nuevamente con la clase de Arduino, que como sabemos pues también repasamos elementos de electrónica porque necesitamos usarlos o conectarlos al Arduino, y es importante pues conocer el funcionamiento de los dispositivos electrónicos que usamos, y hacemos nosotros un repaso porque se supone que todos estos elementos ya tuvieron oportunidad de verlos en materias anteriores, ¿sí? De todas maneras yo hago un repaso para asegurarme de que es un repaso así muy por así decirlo superficial, sin profundizar mucho en el elemento electrónico, ¿no? Para sí, solamente verlo como una caja negra y saber usarlo. Ok, entonces el tema de hoy es ver amplificadores operacionales, o más conocidos como OP-Amp, ¿sí? Los OP-Amp son un invento desarrollado que permitió que evolucionara muy rápido la electrónica analógica, y también pues la electrónica digital pues se ha beneficiado, pero principalmente pues benefició a la electrónica analógica porque tiene o sea, estudiarlos por dentro es pues muy complejo, pero esa complejidad que tiene internamente es lo que permite que estudiarlo por fuera sea muy fácil, ¿sí? Es muy fácil saber cómo se comporta un OP-Amp, ¿sí? Tiene reglas fáciles de entender si lo estudiamos por fuera, ¿no? No vamos a ver cómo está hecho por dentro porque sería complicarnos demasiado, y aparte que esta es clase de computación, pues no es de electrónica. Entonces vamos a ver cómo funciona un OP-Amp por fuera. Entonces decíamos, este es un circuito muy famoso, el 741, que contiene solamente un OP-Amp. Es solamente un OP-Amp. El OP-Amp tiene la entrada inversora, o B menos, Bin menos, y luego una entrada no inversora, o Bin más. Luego tiene su voltaje de salida, B out, y tiene la polarización, el B más y el B menos, o el VCC y VEE. Puede ser 5 volts y menos 5 volts, o puede ser 9 volts y menos 9, o puede ser 12 volts y menos 12, o así como dice aquí, más menos 15, más menos 18, más menos 22, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, es como simétrico, ¿verdad? Aunque también hay OP-Amp que funcionan 0 y 5, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de estos. Muy bien, entonces este circuito que tiene un puntito aquí está el punto, o sea, ese puntito lo tienen todos los circuitos integrados. Es como empiezan a enumerarse las patitas. Es 1, 2, 3, 4 y lo damos vuelta, 5, 6, 7, 8. Damos vuelta. Pues aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Entonces tenemos que
la patita 1 es un offset y la patita 5 encontrada son offset. Nosotros no la vamos a usar. La patita 8 no tiene ningún uso. Todas las demás sí, ¿no? Muy bien. Entonces, decíamos que hay muchos modelos de op-amp. O sea, hay modelos que se usan, por ejemplo, para alta frecuencia, donde se contempla la capacitancia, la inductancia, todos los elementos que reaccionan a la alta frecuencia. Pero nosotros no vamos a usar alta frecuencia, ¿sí? Vamos a usar frecuencias bajas. Entonces, no vamos a usar modelos complejos del op-amp. Decíamos, entonces la entrada inversora es B-, la entrada no inversora B+. Esto es importante decir, la resistencia interna entre B- y B+ tiende a infinito, por lo que la corriente de entrada tiende a cero. Es decir, el op-amp tiene una alta impedancia de entrada. Impedancia tiene que ver con resistencia, ¿no? Entonces, alta impedancia de entrada viene siendo como alta resistencia de entrada. Aquí menciona que tiende a infinito. Entonces, al ser una resistencia infinita, pues la corriente sería cero. ¿Sí? Sería como una conclusión, ¿sí? Luego, el voltaje de salida del op-amp a lazo abierto depende de la entrada, dice, y de una constante de proporcionalidad llamada ganancia de lazo abierto. Dice que el voltaje de salida entonces tiene una ganancia de lazo abierto del voltaje de entrada, y este también tiende a infinito esta ganancia. Entonces, cualquier voltaje de entrada se multiplica por una ganancia muy grande. Entonces, el voltaje O puede conmutar rápidamente de menos a más. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Bien, luego, el circuito conectado a la salida del op-amp no influye en el voltaje de salida. ¿Sí? Eso significa que la resistencia de salida del op-amp tiende a cero. Entonces, las dos características más importantes que nosotros deseamos las tiene el op-amp. ¿Cuáles son las características importantes? Pues tiene una alta impedancia de entrada para no cargar, ¿verdad? Para no cargar el circuito. Y tiene una baja impedancia de salida. Es decir, la salida puede ser una resistencia muy baja o muy alta, y el op-amp no va a variar mucho en su salida. Ese sería un comportamiento ideal, y el op-amp los presenta. Entonces, la última que quiero ver es la 5, que dice, por la propiedad 2, dice, podemos decir que las corrientes entre las entradas es cero, por lo tanto el voltaje más y el B- son iguales. Entonces esto lo vamos a usar bastante. ¿Sí? Muy bien, entonces dice, los op-amps se suelen utilizar con retroalimentación, ya que esto hace que se pueda controlar la ganancia del op-amp. Al haber retroalimentación, pues entonces ya el voltaje de salida ya no se va al infinito, por así decirlo, porque hay una retro, y entonces ya podemos tener voltajes de salida pues que no son infinitos.
Bien, entonces decíamos, existen libros completos de todas las diferentes configuraciones que podemos tener con un op-amp, ¿sí? Nosotros no queremos estudiar exhaustivamente el op-amp, solo vamos a hacer vamos a usar alguna de sus configuraciones más necesarias o que pudiéramos nosotros necesitar. Y entonces vamos a ver, la primera de ellas sería pues el circuito, el amplificador inversor. El amplificador inversor. Bien, entonces como vemos hay una retroalimentación. Existe una retroalimentación. Vamos a ver también una donde no hay retroalimentación. Pero ahorita por lo pronto vamos a ver esta. Entonces vamos a hacer algún análisis de este circuito. Este circuito tiene la tierra conectada a la entrada positiva, ¿sí? Es lo primero que estamos viendo, lo que quiere decir que el B más es 0. B más es 0, y entonces quiere decir que esta otra entrada también es 0, ¿sí? El B menos aquí también es 0. Entonces gracias a eso nosotros podemos calcular la resistencia, la corriente que pasa por R1. Recordamos que la corriente es voltaje entre resistencia. Si tenemos VI por un lado de la resistencia y por el otro lado sabemos que es 0 porque está la tierra, por así decirlo, no directamente conectada, pero por una de las propiedades habíamos concluido que el voltaje V menos y V más era el mismo, porque no había corriente entre ellas. Entonces quiere decir que aquí es 0, por lo tanto la corriente que pasa por R1 sería VI entre R1, ¿sí? Sería el voltaje en la resistencia de R1 es el voltaje que hay en R1 entre la resistencia de R1, y el voltaje que hay es VI, entonces nos da R1, nos da la corriente IR1. Ok, la corriente que pasa por aquí decimos que es 0 porque es una resistencia infinita. Entonces tenemos otra corriente que pasa por aquí, que sería la que viene de R2. La corriente de R2, usando el mismo principio que usamos para R1, la podemos calcular el voltaje que hay en R2, que también sería V out, y este lado sería 0. Entonces viene siendo VO entre R2 y nos da la corriente de R2. La suma de corrientes en un nodo según Kirchhoff es igual a 0. Entonces tenemos que la corriente R1 más la corriente R2 es igual a 0. Entonces concluimos que la corriente de IR1 es igual a menos IR2, ¿sí? Al sumarse dan 0. Entonces, como sabemos que la corriente en R1 es VI entre R1 y la corriente en R2 es VO entre R2, nos da esta ecuación. Y al despejar, nos queda que V0 entre VI, o sea, nuestra ganancia, esta sería la ganancia de voltaje, es igual a menos R2 entre R1. O si lo queremos ver así, sería la ganancia. Esto sería cuál es el voltaje de salida en cualquier momento. Sería sería V out es igual a menos VI R2 entre R1. Esto sería interesante comprobarlo. Sería interesante comprobarlo. Habría que comprobarlo en el Tinkercad.
Vamos a ver rápido un circuito nuevo y le vamos a poner OPAM a este circuito. Bueno, ya que lo guardemos, vamos a poner aquí todos. El 741, aquí está el amplificador operacional 741. Ok, aquí está la entrada, entrada, y luego dice entrada más, por lo tanto esta es la entrada menos, entrada más. La potencia menos, el desfase, la salida y la potencia más, y no se usa. Es el mismo circuito que vimos ahorita, ¿no? Ok, entonces vamos a conectarlo. Le vamos a poner la fuente de más menos 5 volts. Voy a agarrar dos fuentes de estas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar la de arriba. Esta está a 5 volts, ¿no? La de arriba vamos a conectarla de forma normal, por así decirlo, el positivo al rojo y el negativo al negativo. Ok, ahora este negativo lo voy a conectar con el otro negativo, porque las tierras siempre tendrían que estar iguales, ¿sí? Sin embargo, y aquí es donde se complica un poquito entenderlo, pero pues hay que entenderlo, esta otra fuente, en lugar de referenciarlo el negativo, aquí el negativo, voy a referenciar el positivo al negativo. Y en la tierra al positivo de acá, que en este caso sería ya no sería rojo, lo voy a poner de otro color, porque azul, porque este sería negativo. Si yo checo un multímetro y lo pongo, ¿cuál es el voltaje? Vamos a poner 2 multímetros. ¿Cuál es el voltaje que hay entre el negativo y el rojo? ¿Sí? Y aquí, ¿cuál es el voltaje que hay entre el negativo y el rojo? Se supone, inicio simulación. Este me da 5 volts y este me da menos 5 volts. ¿Sí? Quiere decir que este rojo de abajo es menos 5 volts. Y este rojo de acá es 5 volts. Entonces ahora sí, la potencia menos la vamos a conectar detengo simulación, al voltaje menos, que dijimos que era azul, y el voltaje más lo conectamos acá, que dijimos que era rojo. Ok, aquí tengo conectado ya mi OPAM. Y luego vamos a conectar la entrada positiva a tierra, como habíamos mencionado en el circuito que estábamos analizando, que este era tierra. Ahora vamos a hacer este de 1 kilo y este de 2 kilos, a ver qué pasa. Sí, regreso, vamos a ponerme resistencia aquí. Antes de que me vaya de aquí, voy a llevarme otra fuente, porque la vamos a ocupar ahorita para el voltaje de entrada. Bien, entonces vamos a poner en la resistencia
vamos a darle vueltecita. Ahí está. Y aquí le ponemos ahorita el negativo de aquí va al negativo y la positiva de aquí va a esta sería, por así decirlo, la fuente de entrada, el Bin, ¿sí? Y faltaría calcular la corriente. Vamos a ver que las corrientes son iguales, ahorita la vamos a analizar. Y luego tenemos el voltaje de salida. Vamos a hacerla de, por ejemplo, ahorita le voy a poner 2 kilos, ahorita le cambiamos. Y el voltaje de salida, y está conectada a la resistencia B-. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta fuente, vamos a darle clic aquí y lo voy a poner aquí, que me diga cuál es el voltaje de salida. Y esta otra ¿cuál es el voltaje de entrada? Vamos a ver, si yo lo simulo, por ejemplo, aquí tengo 400 milivolts a la entrada y a la salida tengo menos 800 milivolts, o sea, el doble. ¿Por qué es el doble? Pues porque la relación, o sea, la ganancia, la ganancia es menos R2 entre 1. Entonces, esto es 2 entre 1 es 2, negativo menos 2. Por eso, entonces, esto queda que es menos 2 veces el voltaje de entrada. Y nosotros lo podemos ver mientras no exceda el límite, ¿no? Porque tiene que quedar claro que hay límites. Por ejemplo, este op-amp lo máximo que me puede generar a la salida son 5 volts, porque es lo que alimentan estas fuentes, o menos 5 volts, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le subo el voltaje a 1.2, pues me genera el menos 2, ¿no? El doble pero negativo. Perfectamente se puede. Si le pongo menos 3, me daría menos 6.4, pero nunca va a dar los 5 volts completo porque hay pérdidas internas. Me da menos 4.8. Aquí ya no se cumplió la regla, entonces hay que estar pendientes de eso, ¿sí? Por ejemplo, el menos 2 sí me los da perfectamente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si yo quisiera que me entregara la mitad, ¿qué tendría que hacer? Pues en lugar de hacerla de 2 kilo ohms, la hago de 500 ohms, ¿tá? 500 ohms. Entonces ahora R2 entre R1 me da 0.5. Quiere decir que sería la mitad. Si aquí me da 2 volts, acá me da menos 1 volt, ¿sí? Entonces ahora sí ya me puedo mover libremente. Qué raro que se va hasta 10 el voltaje. Por ejemplo, aquí le puedo poner un voltaje extraño, por así decirlo, 7. Entonces si le pongo 7 volts me debería dar 3.5, pero negativo.
¿sí? Sí lo hizo, pero de todas maneras también estaría conveniente no pasarnos de aquí del voltaje que tiene las fuentes, o sea, no pasarnos de aquí de 5 volts. Pues ahí lo recomendable pues a veces es el voltaje de aquí sería ponerle 12 positivo y ponerle 12 también para tener un poquito más de ok. Muy bien, acabamos de ver que efectivamente se cumplió la teoría para el amplificador inversor. Vamos a ver ahora el amplificador no inversor. El amplificador no inversor. Lo primero que vemos también es lo mismo. Ahora el B más está unido a BI, por lo tanto estos dos voltajes son los mismos, ¿sí? Pues ya lo habíamos dicho, entonces por lo tanto el B menos es igual a BI, ¿sí? Lo mismo que empezamos allá es lo mismo que decimos aquí, o sea, la diferencia es que en el ejemplo anterior, aquí en el más estaba conectado a tierra, ahora aquí el voltaje de entrada está conectado al B más, y entonces el voltaje que hay aquí es BI en esta parte. Entonces ahora si queremos calcular la corriente que pasa por R1, entonces ahora la corriente en lugar de venir aquí ahora sale porque la tierra está acá, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que la corriente en R1 va a ser el voltaje que hay en R1, que en este caso es BI entre R1, pero la corriente es hacia allá, ¿sí? Y la corriente en R2 es un poco más complicada porque pues aquí ya no da cero así completo, ¿sí? Voltaje en R2, ¿cuánto vale? Es BO menos BI, ¿sí? Es el voltaje que hay en R2, BO o voltaje de salida, BO pues BO entre BIN, ¿sí? Perdón, BO menos BIN es el voltaje que hay en R2 y la resistencia es R2. Entonces las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen, se cumple, esta corriente entra, esta corriente sale, entonces la corriente en R1 es igual a la corriente R2, ¿sí? Son iguales, entonces nosotros decimos que el BI entre R1 es igual a BO menos BI entre R2. Si despejamos lo que hice es que me lo traje para acá y me lo llevé para allá, y esto BI entre BI pues es 1, entonces nos queda BO entre BI menos 1 igual a R2, entonces paso para el otro lado el menos 1, entonces me queda y luego que nuestro voltaje de salida es voltaje de entrada por 1 más R2 entre R1, pero positivo, ¿no? Con el mismo signo. Está interesante checarlo, lo vamos a checar rápido, ¿sí? Vamos a ver, entonces ahora este es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada ya no lo voy a poner aquí, me lo puedo mover completo, no lo puedo mover, lo voy a mover esta parte para acá y esta parte para acá. Entonces ahora pero vamos a ver esta sí está bien, no, porque
ahora el B menos, vamos a ver, la retro va al B menos y el voltaje entra directo al B más. Ok, entonces vamos a analizar cuál es el B menos. Este es el menos, entonces estamos bien. Ahí está. Solo que el voltaje entra directo al B más. El B in entra al B más. Y la retro ahora esto lo voy a quitar. Ok, vamos a ver. Si aquí hay 4 bolas, aquí tengo 6. ¿Por qué? Bueno, habría que checar si se cumple la formulita. Vamos a ver la formulita. Vamos a ver. Aquí está la fórmula del voltaje de salida. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos que BI es igual a 4 en este ejemplo. Entonces sería 4 por 1 más, ¿cuánto vale R2? Vamos a decir que vale 0.5 en términos de kilos, y la R1 vale 1. ¿Sí? Entonces esto me daría 1 más 2, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 0.5 entre 1. Una división muy fácil. Tengo que sería 1.5, ¿sí? 1 más 0.5 pues 1.5. 4 por 1.5 pues da 6. 4 por 1.5 me da 6, y es el voltaje que estamos midiendo. Estamos midiendo 6. Por ejemplo, si yo aquí le pongo un voltaje, por ejemplo le pongo 2.5, ¿cuál sería mi salida? Entonces nos vamos nosotros aquí a sería 2.5 por 1.5. ¿Cuánto saldría? 2.5 por 1.5 me daría 3.75. ¡Tarán! Bueno, es que no me agarró el 2.5 exacto, me agarró el 2.6. ¿Sí? 2.6 y da 3.9. Sí, el simulador no es completamente abierto a todo el rango. Tiene o sea, no se puso en 2.5 volt, aunque se lo escribí, ¿sí? Se lo escribí aquí. A la hora de simular agarró el 2.6, o sea que hay ciertos, no es tan abierto en rangos. Bien, entonces como vamos, se nos está haciendo largo el video. Este es el seguidor de voltaje. Está suave porque voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Uno puede decir, bueno, ¿y para qué quiero eso? ¿Para qué quiero yo? Pues mejor lo conecto directo. Bueno, pero hay que tomar en cuenta que
este circuito, por ejemplo, no carga aquí a la fuente de voltaje. Vamos a suponer que la fuente de voltaje fuera un micrófono, y el micrófono ya sabemos que genera voltajes, potencias muy pequeñitas. Entonces cualquier resistencia que tuviera iba a consumir toda la potencia del micrófono. Pero como el op-amp tiene resistencia infinita, pues no carga el micrófono, o sea, no le va a presentar ninguna carga, y sin embargo aquí yo voy a tener este voltaje que después voy a poder amplificar o hacer otra operación, y ya el micrófono va a funcionar sin ningún problema. La electrónica o el sensor del micrófono, y así como el micrófono, existen sensores de humedad, de temperatura, de transductores, o sea, muchos aparatos que vamos a usar nosotros para medir cosas, que una de las primeras cosas que nos va a convenir poner es un seguidor de voltaje, para estabilizar la salida del sensor y luego ya después procesarlo de aquí. Muy bien, ese seguidor de voltaje es muy usado. Un amplificador sumador inversor también está interesante, porque suma a la salida. Vamos a tener los diferentes voltajes sumados, porque se suman las corrientes aquí en el cálculo ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí tengo 2 volt y aquí tengo 3 volt y aquí tengo 2 volt, entonces aquí la salida voy a tener la suma de todos esos. Bien, aquí hay ejercicios: ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4, ejercicio 5. Aquí me faltó explicar a lo mejor el comparador de voltaje, así rápido. Se llama comparador de voltaje porque nosotros recordamos una de las características estas, ¿sí? Si no hay retroalimentación, fíjense que el voltaje de salida se va al extremo. O sea, si no hay retroalimentación, como en el comparador, que no existe ninguna retro, como en los otros casos que sí hay retroalimentación, ¿sí? Entonces quiere decir que cualquier diferencia de voltaje entre estos, el voltaje de salida se va al infinito, pero en realidad no se va al infinito, se va hasta al B más o al B menos, ¿sí? Dependiendo si se va al más, pues al voltaje de la fuente positiva, y se va al menos, al voltaje de la fuente negativa. Bueno, ustedes lo van a checar. El que gane, el que tenga, por ejemplo, el voltaje más alto, es el que va a ganar aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí gana el menos, entonces, aquí gana el más, ¿sí? Si fuera menos 3.3, ganaría el menos. Bueno, ustedes lo van a analizar como tarea, jóvenes. Entonces ahí está su primer tarea. Nos vemos.